Buen día, mi nombre es Enrique Fradejas Medrano, soy profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y en este tercer Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas voy a presentar la ponencia La figura del docente en las tareas escolares fuera del horario escolar. En los últimos tiempos se viene debatiendo en nuestra sociedad sobre las tareas y deberes que el profesorado recomienda a los alumnos para hacer en casa, los famosos tareas y deberes en casa, existiendo posicionamientos de todo tipo, unos a favor, otros en contra, en función de las perspectivas y necesidades de cada sector. Determinados colectivos sociales, como AMPAs, incluso algunos pedagogos y pedagogas, han llegado a aseverar que los deberes son ilegales, argumentando que la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas dice que los niños tienen derecho al juego y al tiempo libre. En ese trabajo de investigación teórica se pretende dar una respuesta educativa y pedagógica a la cuestión desde el análisis exhaustivo de la normativa legal vigente en educación y así disipar dudas tanto a los centros educativos como a las familias y demás miembros que conforman la comunidad educativa. ¿Qué objetivo nos planteamos en esta comunicación? En primer lugar, resolver las dudas sobre la legalidad de las tareas escolares fuera del horario escolar. En segundo lugar, delimitar el sentido y la finalidad de las tareas escolares fuera del horario escolar. Y, por último lugar, esclarecer las condiciones a las que el docente debe ajustarse en caso de remitir tareas escolares fuera del horario escolar. En cuanto a la argumentación, tenemos que resaltar que la Constitución española, en el artículo 27, al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 26, recogen el derecho a la educación básica que tienen todos los niños. Si bien no explica ni en nuestra Constitución ni en la Declaración Universal de los Derechos Humanos si puede haber deberes escolares fuera de la jornada lectiva. Por tanto, cualquier referencia a convenciones internacionales o a la propia Constitución española para valorar la ilegalidad de una concreta decisión del profesorado, por ejemplo, mandar realizar tareas escolares fuera de la jornada lectiva, supone asumir un grave riesgo de equivocación. Los centros educativos españoles disponen de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo, que incluso podría contemplar la ampliación del calendario escolar o del horario lectivo, de ámbitos, áreas o materias en los términos que establezcan las administraciones educativas. Dentro de este proyecto educativo, los centros educativos promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el propio centro, en los que se consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado, tal como se recoge en la LOE en su artículo 121. La dirección y la orientación del aprendizaje personalizado del alumnado y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias, es función del profesorado, tal como recoge la LOE en su artículo 91. Que ha de tener entre sus fines pues, que el alumno adquiera hábitos intelectuales y técnicas de trabajo. Esta función tiene como contrapartida garantizar una educación de alta calidad e inclusiva, así como la obligación de los alumnos de seguir las directrices del profesorado, estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades y, por parte de la familia, estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden. Por tanto, para valorar la legalidad de una decisión en el ámbito educativo, debe descenderse la pirámide jerárquica de las fuentes del derecho y dentro de estas las leyes orgánicas de educación y la autonomía de los centros educativos en base al ejercicio conjunto del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, reconocidos constitucionalmente, que adquieren un protagonismo definitivo que avala la legalidad de poder encomendar deberes al alumno. Situados en este punto, ya podemos responder bajo el amparo jurídico a la pregunta: ¿son legales las tareas que encomienda el profesorado a sus alumnos y alumnas para realizar en el domicilio familiar? La respuesta es un sí.
en el marco de la autonomía pedagógica de los centros docentes y en base a las funciones del profesorado, así como a los derechos y obligaciones del alumnado y sus familias. Una vez resuelta la primera cuestión, vamos con el segundo punto del estudio, que se refiere al sentido y finalidades de las tareas escolares fuera del horario escolar. Como bien sabemos, todo lo que hacemos en la escuela tiene una historia, pero también tiene un sentido y una finalidad. En este sentido, la realización de tareas escolares fuera del horario escolar tiene las siguientes finalidades. Primero, y la más importante, es obtener siempre una ganancia. Mejorar el rendimiento escolar del alumnado, atendiendo a sus circunstancias personales y familiares. ¿Qué más finalidades tienen las tareas escolares fuera del horario escolar? Pues estas tareas pueden ser una estrategia para estimular el esfuerzo del estudiante, para promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, pero también para desarrollar habilidades de pensamiento y decisión que faciliten su autonomía, su responsabilidad, que refuercen las actividades del aula y que mejore la comunicación con las familias. También potenciar su confianza y sus iniciativas personales. En los primeros cursos de la escolaridad obligatoria, los deberes podrán tener un mayor componente de refuerzo para el aprendizaje y entrenamiento para la adquisición de hábitos. Y a medida que el alumno va creciendo, estas tareas tienen otras finalidades, como puede ser fomentar la reflexión personal del alumno y también dotarle de un mayor carácter investigador y motivador. Vamos con el último punto de este estudio, que se refiere a las condiciones que deben tener en cuenta los docentes antes de remitir tareas escolares fuera del horario escolar. En relación a la contribución de la inspección educativa, las principales condiciones que deben tener en cuenta los docentes antes de remitir tareas escolares fuera del horario escolar son las siguientes. En primer lugar, estas tareas no deben ser rutinarias. Ya no vale aquella frase famosa del docente de: chicos, para mañana del libro de matemáticas de la página 43, los ejercicios 1, 2 y 5. Esto ya no vale. Es aconsejable evitar tareas repetitivas, una vez acreditado el aprendizaje por parte del alumno. Deben ser individualizadas, es decir, deben ser personalizadas. Estas tareas que se mandan fuera del horario escolar deben de tener en cuenta pues, la edad del alumno, sus circunstancias, por tanto, deben ser individualizadas. Tienen por objetivo aumentar su autonomía, su capacidad de responsabilidad, de reflexión, su motivación, y nacen como actividades de refuerzo y, por tanto, deben conducir a la construcción de autoaprendizajes fruto de la investigación. También ha de garantizarse la flexibilidad a la hora de mandar estas tareas, adaptándola a las actitudes, a las capacidades, a los intereses, a las expectativas y necesidades de todos y cada uno del alumnado. Se hace imprescindible, por tanto, una planificación previa del equipo docente, teniendo en cuenta pues, una serie de aspectos: qué cantidad de tareas se va a mandar, la calidad de la misma, cómo se va a ponderar, a valorar, qué finalidad tiene la misma, que se adecue pues, a las circunstancias personales y familiares de nuestros alumnos, los tiempos para su realización y corrección por parte del profesorado, etc. Las tareas han de ser corregidas y valoradas por el profesorado. Mandar deberes exige un seguimiento y una evaluación continua por parte de los docentes. Los deberes son contenidos de valor. Se aportan una ganancia al proceso de aprendizaje como un instrumento de evaluación y calificación del alumnado. Lo contrario sería hacer rutinas que supondrían un grave riesgo que podría ahondar en la brecha del aprendizaje de algunos alumnos. Estas tareas que se mandan para casa han de ser compatibles con el juego, el esparcimiento y la convivencia en familia. Los tiempos de realización de estas tareas han de favorecer que la infancia pueda disfrutar, atendiendo a su edad, de otros tiempos de esparcimiento y juego que favorezcan el pleno desarrollo de su personalidad. Existe una guía orientativa y de estudios, fruto de la evaluación de diagnóstico en el Principado de Asturias, sobre los tiempos idóneos de realización de estas actividades escolares. Por ejemplo, para cuarto de primaria, no más de 40 minutos y para segundo de la ESO, no más
de 70 minutos. Estas tareas no deben mandarse como un castigo. No vale aquella frase famosa del docente de como hoy no lo has hecho, para casa. Se ha de tener en cuenta que las tareas las realiza el alumno con la supervisión de la familia, pero no son para la familia. Igualmente, deben responder y ser coherentes con el proyecto de centro. Por tanto, estas tareas han de encuadrarse en el currículo y en la programación. La programación general anual sería el documento del centro en el que habrían de plasmarse estas tareas. Finalmente, y no menos importante, no podemos olvidar un aspecto que se reflejó en la pandemia COVID-19, y es que el acceso a las actividades de aprendizaje fuera del horario escolar depende de las circunstancias y de los recursos familiares, tal como se recoge en el informe Eurydice del año 2020 sobre equidad en la educación escolar en Europa. Vamos con el último apartado referente a discusión y conclusiones. A pesar de que determinados colectivos sociales, como hemos dicho anteriormente, AMPAs, incluso algunos pedagogos y pedagogas, hayan manifestado en algunos medios de comunicación que los deberes son ilegales, argumentando que la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y de las Niñas dice que los niños tienen derecho al juego y al tiempo libre, sin embargo, las tareas escolares son legales y deben hacerse, al formar parte estas de la educación y formación de los alumnos, como actos de responsabilidad sin necesidad de que una norma o una administración nos lo imponga de manera coercitiva. Como aspecto a destacar en este sentido es que las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia educativa vayan definiendo también protocolos para que todos los centros y todos los docentes podamos actuar de una manera consensuada a la hora de remitir tareas escolares fuera del horario escolar, con el fin siempre de velar por el interés superior del menor. Muchas gracias por la atención.